Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Mercedes Arazú. El día de hoy también nos va a acompañar la psicóloga Ruth Ricapa, ¿sí? Y vamos a hablar sobre el último tema del taller del año, que es familia y codependencia. Ok. Para iniciar, les hemos puesto una frase muy interesante que trata con el tema de hoy, ¿sí? Les voy a leer esta frase. Atreverse a establecer límites. Se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que como familia muchas veces nos cuesta establecer límites con las personas que amamos. Muchas veces nos cuesta decir que no. ¿Ok? Y justamente de este tema vamos a hablar hoy, que es codependencia, y vamos a ir entendiéndolo un poco más adelante. ¿Sí? Primero, ¿qué significa codependencia? ¿Qué quiere decir? Nosotros como familias tenemos un vínculo muy fuerte con cada miembro o integrante de nuestra familia que nos hace quererlos, cuidarlos, protegerlos, salvaguardarlos de repente. Pero ¿cuándo ocurre de repente este quiebre, no? ¿Cuándo ocurre esta conducta que puede llegar a ser disfuncional en nuestras vidas y generarnos muchos riesgos, de repente mucho dolor o sufrimiento emocional? Y justamente de eso habla la codependencia. La codependencia es el vínculo que se genera entre algún familiar o alguna relación cercana, puede ser con una pareja, con un amigo muy íntimo, con los pacientes químico-dependientes. ¿Sí? Ok, por ahí si pueden por favor apagar sus audios para poder escucharnos todos mejor. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Como les decía, para ser codependientes tiene que existir un vínculo y una relación íntima, una relación cercana, ¿ok? Para que de esa manera se pueda de repente desarrollar en el futuro, a raíz de esta codependencia, con actitudes o comportamientos maladaptativos dentro de la relación que nos puede generar sufrimiento emocional a la larga, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito ¿qué estamos hablando cuando decimos conductas o actitudes maladaptativas, ¿no? Dentro de la codependencia. Habremos visto, como familias, actitudes maladaptativas que se refieren a la sobreprotección. ¿Sobreprotección qué quiere decir? Miento por mi hijo, ¿ok? Miento por excusarlo o salvarlo de alguna situación para que él no corra riesgo, ¿sí? La idea de la codependencia implica esto, siempre estar pendiente, apoyándolo, cuidándolo, protegiéndolo, ¿no? Yo decía al inicio que esto puede ser una reacción muy natural y normal, porque protegemos y cuidamos a quienes amamos. Sin embargo, cuando ya de verdad llega a afectar en nuestra vida, es cuando empieza a ocurrir este tipo de actitudes maladaptativas, ¿no? Cuando estamos mintiendo, nos estamos poniendo nosotros en peligro o en riesgo, ¿no? Por ellos. Entonces, estas actitudes maladaptativas tienen que ver con la sobreprotección que tenemos hacia los seres que queremos, mentir por ellos, y también tiene que ver con la necesidad de control, de querer corregir, de querer cambiar, de querer chequear, de querer estar pendiente y al tanto de sus acciones y de cómo esta persona debe comportarse. ¿Sí? Hay otro punto importante dentro de las actitudes maladaptativas que tienen que ver con el hecho de rescatar y querer salvar o solucionar los problemas de nuestros hijos o de los otros, ¿no? Que eso también no está bien porque no le ayudamos a ellos a ser autónomas, a que sean independientes, a que tomen sus propias decisiones. Entonces, no estamos ayudando en nada, más bien se está generando una actitud maladaptativa que a la larga nos va a generar muchos problemas también en nuestras relaciones. ¿Sí? ¿Qué hay también? Hay capacidad de pérdida de límites, hay incapacidad de decir no, ¿ok? De renunciar a nuestras propias necesidades con tal de protegerlos, con tal de que ellos se encuentren bien. Entonces nosotros hacemos todo lo posible por salvaguardar
sus necesidades, ¿no? Y renunciamos a nuestras necesidades, ¿ok? Hay otro punto importante aquí, dentro de las actitudes o comportamientos maladaptativos, que tiene que ver con una baja autoestima. La persona que es codependiente tiene una baja autoestima porque tiene miedo a ser abandonada. Se muestra muy insegura y por eso le cuesta mucho decir que no, ¿ok? Por eso esto está relacionado a que hay una alta tolerancia, a aceptar todo, ¿no? A darle todo lo que te pide, ¿no? Entonces, existe eso, ¿ok? Otro punto importante es el funcionamiento del espejo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el funcionamiento del espejo? Nosotros solemos decir cuando estamos con un comportamiento codependiente, decir, si él está bien, yo voy a estar bien, pero si está mal, él va a estar mal. Entonces creemos que todo recae en nuestra responsabilidad de salvaguardar a esa persona, de que él esté bien gracias a que nosotros estamos bien, de echarnos la culpa, de querer ocultar de repente sus malos comportamientos, ¿no? De apañar de repente sus mentiras. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de sobreprotección que a la larga puede generar en él conductas de riesgo, conductas desadaptativas, que es lo que estamos hablando, y que nosotros también las vamos a tener a la larga, que es lo que hemos visto aquí en el ejemplo en relación a tener actitudes codependientes, ¿no? Ok. ¿Cómo nos afecta emocionalmente la codependencia? Yo les decía que es natural preocuparnos por las personas que amamos, pero sin embargo, ya cuando hay ese quiebre que se rompe de repente nuestra autonomía por querer resolver los problemas de nosotros, nos llega a afectar emocionalmente y nos genera sufrimiento. ¿Ok? Hay 3 puntos importantes aquí. Nos afecta en la culpa, sentirnos culpables porque si no hago esto yo, que soy su madre, no, le va a pasar algo. Yo soy responsable de lo que le pueda pasar a él. Tenemos mucha culpabilidad en eso, ¿no? Nos andamos preguntando, si le pasa algo, ¿quién lo va a ayudar? Yo tengo que correr por él, yo tengo que rescatarlo, yo tengo que salvarlo, ¿ok? Entonces hay mucha culpabilidad. Otro punto es miedo a las actitudes de incertidumbre. ¿Qué pasaría si? No, mejor estoy yo para apoyarlo, no tengo mucho miedo a lo que le pueda pasar. Hay un tercer punto fundamental que tiene que ver con el resentimiento, coraje e incluso vergüenza, ¿no? Esto está muy relacionado, de repente lo que le ha pasado a él ha sido por mi culpa, ¿no? Porque no fue un buen padre, porque no fue una buena madre, porque de repente no lo cuidaron bien, no lo protegieron. Entonces, esto lleva a que tenga mucho resentimiento sobre otras personas, de repente de mi familia, ¿no? Que yo diga, que me haga decir, no, estas personas le han hecho daño, y yo me lleno de resentimiento, de coraje, ¿no? Incluso de vergüenza, porque uno mismo también se puede sentir culpable, como he dicho, dentro de estos 3 puntos esenciales. ¿Ok? Entonces ahora vamos a seguir con la psicóloga Ruth, quien les va a hablar sobre otros puntos y también sobre los tipos de codependientes que vamos a ir viendo. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, ¿sí? Bienvenidos a nuestro taller. Hemos estado hablando acerca de codependencia, ¿verdad? Un tema muy importante y que de alguna manera creo que más de uno de los que están participando en esta charla se va a poder dar cuenta. A veces hemos caído en esta conducta, ¿no? De ser codependientes de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros esposos, y no nos hemos dado cuenta. Y a veces pensamos de que estamos haciendo lo correcto cuando en realidad la codependencia puede conllevarnos a tener, a afectar el tratamiento de mi familiar y muchas veces no a frustrar ese tratamiento, interponernos entre lo que pueda realizar los profesionales y lo que yo como una persona codependiente puede estar sintiendo. Vamos a ver los otros aspectos que justamente había estado mencionando la psicóloga Mercedes. ¿Sí? Vamos a ir viendo los otros. A ver. Características de una persona codependiente. Vamos a ver algunas características fundamentales de una persona codependiente. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, una persona codependiente... La gallina se observa.
En este caso, una de las características es que hay una dificultad para establecer y mantener relaciones íntimas sanas. En el caso de las personas que son codependientes, tienen esta dificultad, no pueden restablecer relaciones sanas, casi siempre se van a encontrar con personas o con parejas inclusive, en el que uno va a cumplir la función de someter y en el otro va a cumplir la función o va a ocupar esa función de sumisión. Y muchas veces se puede presentar esto, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta estas características porque así yo también puedo notar y puedo también hacer quizás una visualización de lo que hago, de lo que soy y puedo darme cuenta si estoy actuando o si estoy siendo una persona codependiente. Segundo, congelamiento emocional. La psicóloga Mercedes había mencionado muy bien algo acerca de la culpabilidad, ¿verdad? Que sabe cómo afecta de forma emocional la codependencia. Ya había hablado Oye, de la culpabilidad. A ver, por favor, sus audios, ¿sí? Había hablado acerca de la culpabilidad y efectivamente cuando una persona es codependiente inclusive llega a minimizar sus emociones, ¿sí? Llega a considerar que lo que él o ella puede estar sintiendo no tiene valor frente a la otra persona y le da prioridad a lo que la otra persona siente. Muchas veces ha ocurrido, por ejemplo, dentro del establecimiento, dentro del centro, en el que hay familias que dicen, no me importa si me trata mal, doctora, no me importa si va y se va a consumir, no me importa si empieza a portarse mal con tal de que se mantenga a mi lado. Existe como que un temor al abandono. Entonces están priorizando más al aparente bienestar de la otra persona que el de uno mismo. Tercero, empezamos a caer en un perfeccionismo también. Una de las características de esta persona es que tienden a ser muy perfeccionistas. Consideran de que lo que puede estar sucediendo ahora no se va a volver a repetir, no va a volver a pasar, es algo que lo van a aprender a manejar, es algo que consideran que ya han tomado y ya tienen el control total de una situación, cuando muchas veces no es de esa manera. Otra de las características es que también hay una necesidad obsesiva de controlar la conducta de otros. Hay algo muy fundamental que justo cuando estaba hablando la psicóloga Mercedes, es que las personas que son codependientes ya ven como culpables de la condición de su hijo, de su esposo, de su familiar a otras personas. Es decir, por ejemplo, viene alguien a internarse aquí por consumo de alguna sustancia. ¿Y con qué salen? No, la culpa fue de la hija, la culpa fue de la familia, la culpa fue de la esposa, la culpa es de los amigos, la culpa es del primo, pero no asumimos de que fue una decisión independiente y que el familiar que tenemos no supo manejar esa situación. Entonces le atribuimos y queremos controlar a otros y no nos damos cuenta que en quien tiene que recaer de alguna manera nuestra conducta o nuestro cuidado es en nuestro familiar. Siguiente característica, que suelen sentirse como sobre responsables de la conducta de otros. Es decir, consideran que si su hijo está bien, consideran que si su esposo está bien, ellas están bien. No importa a costa de qué, es decir, no les importan los sacrificios, no les importan los límites, no les importa si a costa del sufrimiento propio la otra persona termina al final dañándose, con tal de que yo tengo que estar controlando su conducta, yo soy el responsable de que él sea así, es mi deber, es mi responsabilidad que él sea una persona de bien o no lo sea. Y otra de las características, que hay profundos sentimientos de incapacidad, es decir, que sienten que si esta persona no está con ustedes, esto es en el caso del codependiente, si yo siento que mi esposo, mi hijo, mi familiar se va a ir y empieza a tomar decisiones por sí solo, yo me siento vulnerable, me siento incapaz, me siento abandonado. Entonces entra una especie de ansiedad y de temor también frente a esa situación, ¿sí? Vamos a pasar con lo siguiente. Tipos de codependientes. Hemos visto algunas características, ¿verdad? Y también hemos visto algunos detalles que nos estuvo brindando la psicóloga Mercedes. Y también hemos visto, por favor, sus audios.
¿sí? Por favor, apáguenlos para no tener interferencia. Tipos de codependientes. ¿Qué tipo de codependiente soy? Es importante que yo también me pueda dar cuenta qué tipo de codependiente y si lo estoy siendo. Porque hay que recordar lo que mencionamos al inicio, ¿verdad? Cuando uno empieza a actuar de forma codependiente, ¿qué sucede con mucha frecuencia? Que esta persona puede inclusive llegar a perjudicar el tratamiento de su familiar. Hay personas, por ejemplo, que consideran de que por ser una fecha importante, supongamos el cumpleaños, los codependientes incluso pueden llegar al punto de pedir y solicitar que se retire a su familiar del centro solo por el tema del cumpleaños. Y estoy perjudicando un tratamiento, estoy alterando, interviniendo en un tratamiento. Hay personas, por ejemplo, que los hijos le comentan, ¿no? O las parejas, no me dieron mis semanas. A ver. A ver, un momento, por favor. Mi papá dirá, pues, comemos con él, con la Vale, todo. No puedo sentarme por mi culo. A ver, un momento, por favor. Mientras estamos silenciando algunos micrófonos. ¿Ya? Listo. Entonces, es importante que yo también pueda determinar. Yo felicito a aquellas personas que se dan cuenta, porque hay personas también que se dan cuenta que son codependientes. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Que ellos mismos también se ponen límites, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que dicen, doctora, yo sé que si mi hijo, mi familiar, mi esposo, etcétera, me pide, me dice algo, yo voy a terminar cediendo. Voy a terminar... Estoy abriendo su... Silencio. Los audios, por favor. Sí, vamos apagando los audios para no tener alguna interrupción con lo que es nuestro taller. Muy bien. Entonces, hay personas que dicen, no, doctora, yo prefiero hablar de cosas puntuales porque también reconozco de que puedo ceder ante la manipulación que habíamos conversado la semana anterior, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Tipos de codependientes, porque no solo codependencia es una sola, sino que se muestra de 3 tipos, que son los más comunes y vamos a ver en cuál de ellos nos logramos identificar. El perseguidor. El perseguidor, ¿quién es el perseguidor? El perseguidor se dice que es la persona que adopta el rol de juez, cuestionador, adopta conductas paternalistas y controladoras. Son los clásicos, mayormente padres o esposas que están constantemente donde has estado, con quién has estado, dónde vas a ir, a qué hora vas a volver, o la pareja sale y están, ¿dónde estás? Mándame tu ubicación, que no, que tienes que volver a tal hora, que tienes que venir, tú dijiste que ibas a ir a tal sitio, pero sin embargo te estás demorando. Llegamos a caer en esa conducta de perseguidores, es decir, que estamos queriendo controlar, sobrecontrolar, hay que corregir ese aspecto, sobrecontrolar la conducta. Queremos estar al tanto de lo que hace, de lo que no hace, y muchas veces podemos llegar a provocar también un hostigamiento, y ello puede conllevar a tener conflictos incluso dentro de la familia. Entonces, adopta el rol de juez. ¿Por qué juez? Porque empieza a juzgar y a determinar si es que lo que el hijo, el esposo, la pareja puede hacer está bien o mal, que tal amigo no le conviene, que tal pareja no le conviene, hijo, hija, esa mujer no, etcétera, y llegamos a optar esa posición, ¿no? Empezamos a cuestionar, sentimos que tenemos que saber exactamente dónde se encuentra, sentimos que tenemos que asumir el control absoluto, ¿no? ¿Para qué? Con el fin muchas veces de saciar una inseguridad propia que podemos estar experimentando. Sin embargo, a veces caemos en que no es un patrón adecuado el actuar como perseguidores, porque al final de todo, como a veces le decimos en consultorio, no, a veces no podemos estar 24 horas enfocados y sabiendo lo que el hijo o la hija va a hacer. A veces es necesario también que podamos nosotros ir trabajando con esos aspectos si hemos detectado que estamos en la posición de perseguidor. Siguiente, la víctima.
La víctima es la persona que constantemente se siente maltratada por el adicto y se refleja en relaciones de dependencia, ¿no? Es el que constantemente dice, mi hijo me hace llorar, mi hijo me hace sufrir, él me trata mal, pero sin embargo hacemos o actuamos de forma contraria, ¿no? Creemos o vemos al familiar como la persona que nos doblega, la persona que está al mando de nosotros, por así decirlo, pero sin embargo persistimos en esa relación, ¿no? Nos sentimos constantemente maltratados, a veces hay madres, ¿no? Que me dicen, doctora, mi hijo no me valora, no me aprecia, no me quiere, pero a veces en lugar de confrontar esa conducta, ¿qué es lo que hacemos? Nos hundimos en ese sentimiento, ¿no? En lugar de ser confrontativos, de decirle al hijo que lo que está haciendo no es correcto, que tiene que aprender a valorar, a veces nos doblegamos ante esa situación y terminamos muchas veces cediendo ante esa manipulación, ¿no? Y es necesario que nosotros también podamos darnos cuenta si muchas veces estamos en esta posición. Siguiente, el Salvador. Ahí tenemos a un Superman, ¿verdad? ¿Quién es el Salvador? Es aquel que acude a salvar, por eso se dice Salvador, al familiar en un momento de crisis. Conoce los lugares donde ubicarlo y resuelve cualquier cantidad de situaciones en las que el familiar se puede ver involucrado. ¿Cuántas veces hemos ido tal vez a la comisaría a sacarlos de la comisaría? O nos hemos metido así a los lugares oscuros o debajo de los puentes o a la casa del amigo con tal de sacar al hijo de la situación en la que está, ¿no? Actuamos como el Salvador. O cuando vemos que a nuestro hijo, cuando vemos que a nuestro familiar alguien le llama la atención porque su conducta no es correcta, saltamos en defensa. No, pero déjalo, pero tú es mi hijo, y actuamos muchas veces de esa manera, y no es lo correcto tampoco, porque lo que estamos haciendo, estamos saboteando y no estamos permitiendo que nuestro familiar desarrolle su autonomía, ¿no? Entonces, es importante cuántas veces quizás hemos actuado de esta manera y no nos hemos dado cuenta, porque hay una línea muy delgada entre la preocupación natural que uno como padre, ¿verdad?, puede tener hacia los hijos, y hay otra, y lo otro que viene a ser la codependencia, que ustedes acaban de darse cuenta, que es una hipervigilancia, ¿no? Nos sentimos con esa necesidad de cuidar y sobreproteger a nuestro pariente, a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, etc. Y eso comúnmente ocurre con las madres y con las parejas, ¿no? Que muchas veces son las que actúan como las salvadoras. Como había mencionado la psicóloga Mercedes, ¿cuántas veces no hemos mentido al resto de la familia con tal de que el hijo no quede mal? ¿Cuántas veces no lo hemos encubrido de tantas cosas? ¿Cuántas veces con el solo afán de que mi hijo no se vaya con otra, o que mi esposo no se vaya con otra, perdón, o que mi hijo no se vaya de la casa, hemos terminado cediendo ante sus peticiones? Entonces es importante poder darnos cuenta cuál es la postura también que hemos adoptado, ¿sí? Y listo, eso es entonces algo que es fundamental que podemos comentar respecto a la codependencia. Ahora, ¿qué sucede si yo he detectado que soy una persona quizá codependiente? ¿No? Si yo me he detectado, señorita, me he podido dar cuenta que soy una persona codependiente, que soy una persona que está constantemente ahí detrás quizá de lo que pueda ser mi hijo, le encubro sus conductas, estoy enfocada, ¿no?, en que no le llamen la atención. ¿Qué puedo hacer ahora yo que ya me identifiqué y que ya identifiqué que tengo conductas de una persona codependiente? Yo también necesito buscar ayuda, necesito trabajar con un profesional, es muy importante. Bien, entonces como estábamos hablando, ¿verdad?, acerca de qué puedo hacer ahora que yo ya identifiqué que soy una persona coadicta, es decir, que soy tal vez una madre codependiente, que soy una esposa, que soy una hermana muchas veces codependiente. Tengo que buscar ayuda, como les mencionaba. ¿Y por qué es necesario buscar también a un profesional? Porque la codependencia parte de una inseguridad, y esa inseguridad
puede deberse a una baja autoestima también, ¿no? Es decir, que no me considero capaz de poder llevar mi vida sola y necesito precisamente de esta persona para poder seguir, sea mi hijo, sea mi esposo, sea mi hermano. Entonces, es importante que yo también pueda buscar la ayuda necesaria, ¿sí? No, entonces, así como mi familiar, así como mi hijo está en un proceso de tratamiento, es también fundamental que yo también pueda pasar por ese proceso, ¿no? Para que yo también pueda quizás recuperar mis valores, darme cuenta de mis recursos y por ende, pues, conllevar y ser llevar un mejor trato, llevar un mejor rol dentro de mi familia. Bien, eso fue nuestro taller. Quisiera saber si tienen alguna duda, comentario, preguntas para poder responder. Señorita, una consulta. Buenas Yo digo, ¿no? tardes. Uno como, buenas tardes, disculpe usted. Uno como madre, a veces caemos yo pienso que la mayoría por el mismo amor, por la misma pena de ver a nuestros hijos así, caemos en eso, o sea, estamos tras de ellos, preguntándole dónde has estado, a veces como usted dice, ¿no? Tratando de cubrir cuando ellos hacen algo mal ante los hermanos, ante la familia, y es algo que es porque es doloroso para una mamá ver que un hijo se pueda perder. ¿Qué cosa podríamos hacer también, no? Yo le pregunto. Claro, muy bien, señora Isabel. Efectivamente, como usted lo mencionó, ¿no? Mayormente son las madres, porque precisamente a veces utilizamos esta frase, ¿verdad? Para una madre no hay hijo delincuente, no hay hijo adicto, solo hay un hijo al que aman y al que quieren, ¿verdad? Entonces, como yo les mencionaba, es necesario que ustedes también puedan buscar asesoría, consejería, inclusive tienen en nosotros a los profesionales también para poder orientarlos, ¿no? Porque es importante que ellos vienen aquí a romper con ese patrón de codependencia, los pacientes, y cuando lleguen al hogar es necesario que esa conducta ya no se siga repitiendo, ¿me entienden? Que esa conducta se frene. Entonces es importante también que ustedes puedan buscar quizá consejería con los profesionales, con nosotros, también tienen esa opción de poder hablar, ¿no? Porque es fundamental poder entender ese tema, ¿no? Como bien dijo usted, como madres a veces sucede, ¿no? Que por querer proteger al hijo, pero como también les decía en la exposición, hay una línea tan delgada entre querer protegerlo, mi amor responsable, porque ese es un amor responsable. El amor responsable es protegerlo, cuidarlo, ayudarlo, pero también es que cuando él se equivoca tiene que asumir sus errores. Es hacerle ver que se equivocó y que no es el fin del mundo, que él puede levantarse. Ese es un amor responsable y es necesario que podamos nosotros también ir trabajando en ese amor responsable. Sí, claro, porque o sea, bueno, a mi hijo siempre le hago entender que las cosas que él haga hay una consecuencia. Exacto. Y eso es su consecuencia. Tú, te hablé, te dije todo, pues la última vez que hablé con él, porque me dice, mamá, perdóname, ya, yo te perdono todo, pero tienes que sufrir tu consecuencia. Exacto. Y porque te amo y te quiero, tienes que acabar tu tiempo. ¿Qué gano? Sácame. No puedo, hijito, le digo. ¿Por qué? Porque yo quiero tu bienestar. Y este va a ser lo mejor que yo pueda hacer por ti. Porque yo ya soy mayor, yo digo, me pasa algo, ¿qué va a hacer de ti? Entonces yo quiero que seas un hombre, porque tengo otros hijos, ¿no? Como tus hermanos, mira, ya mamá, y me entendió y trato de no, o sea, que no me vea mucho ni nada, porque conmigo es la cosa. Si mi Exacto. hija va a verlo, nada. Ya, pero cuando me ve a mí, ya, porque sabe todo lo que cosas que yo he hecho por él y ya, pues, de repente le hablo, ¿no? Pero no, esta vez soy firme con él. Los que son adictos se evalúan, ellos saben a quién hacérsela, ellos saben
Y viene la hermana, ellos saben que a la hermana no le pueden manipular, ellos saben que si viene la esposa, tal vez a la esposa no la puedan manipular, o si viene el papá, o si viene el hermano, pero también saben que si viene la mamá, entonces a veces, muchas veces ellos aprovechan esa situación, porque ellos también analizan, evalúan. Ahora, lo que le dijo la respuesta de la señora Isabel, su participación, la felicito, es muy buena, es verdad. Es necesario que nosotros podamos hacerle ver a ellos que van a estar el tiempo que sea necesario, ¿no? A cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Hablarles de que vas a estar el tiempo que sea necesario, todo es en pro de tu recuperación, de tu rehabilitación, porque al inicio les va a costar entender, pero al pasar del tiempo ellos poco a poco se van a ir rindiendo ante el tratamiento y van a dejarse llevar, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo en estas fechas, ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Las mamás dicen, no, pero la Navidad, o las esposas, no, pero mi Navidad sin mi esposo, nunca tuve una Navidad sin él, siempre, aunque él se drogaba, aunque él tomaba, pero él estaba en la cena y de ahí se iba. Entonces, quiero resaltar con ustedes es que es una fecha, amadas familias, ¿no? Es una fecha Un día, a comparación, es un día exacto, a comparación de todos los días que hemos estado sufriendo, sin saber dónde estaban, sin saber qué hacían. Entonces, es una fecha que quizá vamos a tener que sacrificar, pero con el afán y con el fin de que mi familiar, mi hijo, mi esposo también se rehabilite, ¿no? mejor. Eso es así. Muy bien. ¿Alguna participación más? ¿Alguna pregunta?